Bueno, compañeros, bienvenidos a Asesoría Personal Educativa. Mi nombre es Diego Armando Miguel del Ángel y en esta ocasión estaremos viendo Ley de Enfriamiento de Newton. ¿A qué se refiere esta ley? Pues es una aplicación de ecuaciones de primer orden, de ecuaciones diferenciales de primer orden. Muy bien, esta ecuación, más bien esta ley de enfriamiento de Newton dice que si un cuerpo que se está enfriando a tasa de cambio de la temperatura T con respecto al tiempo T es proporcional a la diferencia de la temperatura del cuerpo y la temperatura TA del medio que lo rodea. Eso nos da como resultado decir que si yo quiero verificar la variación de la temperatura respecto al tiempo, voy a colocar una diferencial de T respecto al tiempo. Muy bien, y esta va a tener una constante. ¿Cuál va a ser esta constante? Es la constante de proporcionalidad, la constante de proporcionalidad de cambio. Y en la otra parte tengo la variación de la temperatura, que tengo mi temperatura inicial menos la temperatura del ambiente. Recordemos que estas tienden a ser iguales por el punto de equilibrio, la ley cero de la termodinámica, que dice que todos los cuerpos mantienen un equilibrio térmico, tienden a tener un equilibrio térmico. Muy bien, viendo esta ley de enfriamiento de Newton y ya conociéndola, vamos a resolver un ejemplo. El ejemplo dice que una barra metálica a una temperatura de 100 grados Fahrenheit se pone en un cuarto y el cuarto está a una temperatura constante de 0 grados Fahrenheit. Después de 20 minutos la temperatura de la barra es de 50 grados Fahrenheit. Es importante que se den cuenta, compañeros, que necesitamos una temperatura, en esta parte una temperatura de 100 grados Fahrenheit, que es la inicial, y necesitamos otra temperatura después de un cierto tiempo para poder formular una ecuación diferencial. Muy bien, lo que nos pregunta es cuánto tiempo tardará la barra para llegar a la temperatura de 25 grados Fahrenheit. Y la otra pregunta que nos hace es cuál será la temperatura de la barra después de 10 minutos. Pues vamos a definir por medio de la ley de enfriamiento de Newton, vamos a definir las soluciones. Muy bien, tenemos los datos, tenemos una temperatura inicial de 100 grados Fahrenheit y tenemos una temperatura a los 20 minutos de 50 grados Fahrenheit. Muy bien, después de esto nosotros podemos empezar a definir la derivada de la diferencial de la temperatura respecto al tiempo. Cuánto va cambiando la temperatura entre más va avanzando el tiempo. Y necesitamos una constante y necesitamos nuestra variación de temperatura para el equilibrio térmico. Muy bien. Lo que vamos a hacer es sustituir, tenemos la temperatura del ambiente, solamente es lo único que tenemos, porque la temperatura, más bien la constante, va a ser una constante T, más bien va a ser una variable T, que vamos a determinar nosotros, vamos a hacerlo en función de la temperatura, los cambios. Vamos a ver, el primer cálculo que hacemos es sustituir la temperatura ambiente. Como es de 0, automáticamente se elimina K por T, simplemente queda KT, y K por 0 nos queda 0. En esa ocasión, si simplificamos, nos queda derivada diferencial de T respecto al tiempo es igual a la constante K por la temperatura. Muy bien. Ahora vamos a despejar las variables T y la diferencial del tiempo. ¿Cómo pasarían? De esta manera. T pasa dividiendo y diferencial de T pasa multiplicando acá. ¿Para qué hacemos esto? Para poder integrar a nuestras funciones, una con respecto a la temperatura y otra con respecto al tiempo. Muy bien, realizamos un integral, es una integral indefinida y nos van a salir dos constantes. La integral de 1 de T, diferencial de T, es logaritmo natural de T, y la integral de diferencial de T, pues simplemente es T. Muy bien. Si nosotros seguimos con esta integral y la resolvemos, nos quedaría así. De un lado nos quedaría una constante y de otro lado otra constante por la integral. Como no las tenemos definidas, nos van a salir constantes. Pero podemos decir que si pasamos esta constante del otro lado restando, podemos decir que
C2 menos C1 es igual a C. Podemos unir las dos constantes y hacerlas una sola. Así debe de ser. Las constantes siempre se tratan de manera más conveniente. Si nosotros las queremos elevar a la potencia, si las queremos dividir, simplemente si se divide, si se eleva a la potencia o algo, sigue siendo C. Muy bien, tenemos logaritmo natural de t, y ya haciendo el cambio de variable, más bien haciendo el cambio de las constantes, nos queda logaritmo natural de t es igual a k por t de tiempo, más una c de una constante. Necesitamos dejar todo en función de t, que sea la variable dependiente, mi variable t, y la independiente mi tiempo. Muy bien, para eso necesito quitar el logaritmo. La forma más conveniente de quitar el logaritmo es aplicarle un exponencial. Pero si le aplico de un lado la exponencial, se lo aplico al otro lado. Muy bien, exponencial al logaritmo de t y exponencial de la constante de t más c. Recordemos que un exponencial al logaritmo se elimina, más bien tiende a ser 1. Si realizamos la simplificación, e a la logaritmo natural, como les decía, de t, nos queda 1 por t. Eso viene siendo igual a t. Y en la siguiente, como el exponencial tiene una suma en la parte de arriba, recordemos que cuando nosotros sumamos exponentes significa que estamos multiplicando bases iguales. Cuando nosotros multiplicamos bases iguales, los exponentes se suman. Por eso podemos separarlo en esta parte. Podemos separarlo en esta parte como una multiplicación. Y aplicando a conveniencia el exponencial de c, viene siendo igual a c. Nosotros podemos tratar a la constante como más nos convenga, repito. Entonces, si nosotros reformulamos nuestra ecuación, nos quedaría, si sustituimos e a la c por c, nos quedaría temperatura igual a una constante de e por k a la t. Entonces nosotros ya tenemos nuestra ecuación diferencial más bien solucionada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar, pero no lo podemos tener con dos incógnitas. Una incógnita vemos que es la constante y la otra incógnita es k, porque la temperatura la podemos definir nosotros y también el tiempo. ¿Qué vamos a utilizar en estos dos? Vamos a utilizar para calcular la variable de la constante, más bien el valor de la constante, necesitamos la temperatura inicial. Recordemos que la temperatura inicial es igual a 100 grados Fahrenheit. Muy bien, igualamos la ecuación a 100 al estado inicial para que nuestro tiempo sea igual a 0. K por 0 es igual a E a la 1 y E a la 0 es igual a 1. Todo número elevado a la 0 da 1. Entonces vendríamos haciendo la simplificación y nos quedaría c por e a la 0. Entonces nuestra c es igual a 100. Es muy fácil definir esta constante cuando tenemos un punto inicial. Muy bien, ahora ¿qué nos falta? Si sustituimos en nuestra ecuación, ya no tendríamos el valor de c, sino de 100. Entonces nuestra nueva ecuación sería t igual a 100 de e al exponente k por t. Como les decía, necesitamos definir ahora el valor de k. Para eso necesitamos el segundo estado o la segunda medida que se toma. Y esta segunda medida se toma después de 20 minutos. Dice que después de 20 minutos la temperatura es de 50 grados Fahrenheit. Por lo tanto, sustituimos en t 20 segundos y en temperatura igual a 50. Simplemente realizamos operaciones algebraicas, es muy sencillo. El 100 que está multiplicando a e a la k por 20, vamos a pasarlo dividiendo. Y recordemos que para eliminar un exponencial aplicamos un logaritmo. Entonces sería logaritmo de e a la k por 20 es igual al logaritmo de 50 sobre 100. Y lo obvio que el logaritmo y el exponencial se eliminan, quedándonos k por 20 igual al logaritmo natural de 50 sobre 100. Muy bien, simplemente de este lado de la k nos estorba el 20, pues simplemente lo pasamos dividiendo. Nos saldría k igual al logaritmo de 50 sobre 100 sobre 20, y eso nos da un resultado de
K igual a 0.034657359. Es el valor de K. Ya tenemos ya tenemos todas nuestras incógnitas que teníamos en nuestra ecuación inicial. Recordemos que esta era nuestra ecuación. Entonces simplemente nos quedaría sustituir ese valor en nuestra K. Y ya tenemos una ecuación que nos define, más bien una ecuación de la temperatura dependiente del tiempo. Con esto ya podemos realizar cualquier cálculo que queramos para este problema en específico. Muy bien, la pregunta que se nos hace, bueno, ya tenemos la ecuación ahí. La pregunta que se nos hace es: ¿cuánto tiempo tarda la barra para llegar a la temperatura de 25 grados Fahrenheit? Pues simplemente en nuestra ecuación sustituimos. Si queremos la temperatura, vamos a igualar toda esta ecuación a 25 grados Fahrenheit. No importa si son Fahrenheit, si son Celsius, si son Kelvin, como lo estamos haciendo en función de variables, nos va a salir siempre en Fahrenheit o en Kelvins o en lo que nosotros tomemos los resultados iniciales. No es como termodinámica, que necesitamos pasarlo a una temperatura absoluta, a Kelvin. Aquí se puede trabajar con Celsius, Fahrenheit, Kelvin, lo que ustedes quieran, lo que más convenga. Muy bien, de este lado nos estorba el 100. ¿Cómo pasa? Dividiendo. Y nos estorba un exponencial. Recordemos que lo eliminamos con un logaritmo. Lo que le apliquemos a un lado se lo aplicamos al otro. Se eliminan el exponencial y simplemente nos queda t, que multiplica, más bien menos 0.034 que multiplica t. Por lo tanto, si nosotros despejamos a t, pasa dividiendo ese mismo valor. Y si nosotros metemos estos datos en nuestra calculadora, nos da un valor de 40. ¿40 qué? Como es el t, como es la t de tiempo, pues 40 minutos, ¿no? Todo está en función de minutos, entonces nuestro resultado nos va a dar en minutos. Muy bien, vamos a resolver la segunda pregunta, que dice: ¿cuál será la temperatura de la barra después de 10 minutos? Pues ya, como les decía, nada más se sustituye en la ecuación que ya resolvimos. Ahora, en este caso, si queremos la temperatura cuando el tiempo es de 10 minutos, simplemente sustituimos a 10. En lugar de t del tiempo, sustituimos a 10 y igualamos, más bien, resolvemos con nuestra calculadora, metemos 100 de epsilon a la potencia menos 0.03465 por 10 y nos da un valor de 70.71. 70.71 ¿qué? 70.71 Fahrenheit. Entonces nosotros ya tenemos definida nuestra temperatura, nuestras dos preguntas, y ya tenemos definida nuestra función. Lo podemos calcular para cualquier tiempo y para cualquier temperatura el tiempo que queramos. Por ejemplo, yo puedo decir a cuánto tiempo tarda en que llegue a 99, o qué tiempo tarda que llegue a 88. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una función definida, una función que depende del tiempo, o sea, mi temperatura depende del tiempo. Bueno, hasta aquí llega este ejercicio. Les agradezco mucho su atención y no se olviden de visitar nuestra página de asesoría personal educativa y nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.